Bueno, primero que nada vamos a pasar a contarles la historia de un capacitor y sobre cómo se creó la botella de Leyden. La botella de Leyden es un aparato inventado en 1745 por el físico holandés Peter van Musschenbroek, que trabajaba en la Universidad de Leyden. Este dispositivo fue el primer tipo de condensador o capacitor, que es un artefacto que permite almacenar cargas eléctricas. Cuando se conectan las dos terminales, las cargas fluyen y se crea una corriente eléctrica. Esta botella consiste en dos elementos o placas conductoras separadas por un material aislado. Esto que ven es un capacitor. Se ven en muchísimos circuitos eléctricos y existen varios tipos de condensadores, como los electrolíticos, los de poliéster y los cerámicos. Algunos de ellos tienen polaridad como los electrolíticos, que está indicada por la bandita que indica el lado negativo, y se debe poner la polaridad correcta porque si lo pones al revés, el capacitor explota. Hay dos valores importantes que siempre tiene que tener un condensador: su capacidad en microfaradios y el voltaje en voltios. Como les contaba en la historia de la botella de Leyden, el capacitor está separado en la placa A y la placa B, y aislada en una de la otra con un material aislante llamado dieléctrico. Se puede encontrar con estos símbolos, ya sea electrolítico o cerámico. ¿Cómo es que funciona un capacitor? En estado neutro, las dos placas del capacitor tienen el mismo número de electrones libres. Cuando el capacitor se conecta a una fuente de voltaje mediante una resistencia, se liberan los electrones de la placa A, los cuales van hacia la placa B, con el mismo número de electrones liberados. A medida que la placa A pierde electrones, la placa B los gana. La placa A se vuelve positiva con respecto a la B. Los electrones fluyen solo a través de los cables. Por el dieléctrico no fluyen porque es un aislante. Bounds. El objetivo de este experimento es poder conservar la energía en el proceso de redistribución de cargas entre los capacitores. Conocidas las partes del capacitor, se dispuso de una fuente de energía que sería usada para cargar y un voltímetro para medir voltios. Y también, claro está, el capacitor para poder realizar el experimento. Lo primero que se hace es descargar ambos capacitores. Como podemos ver, en el voltímetro tiene que dar 0 para así saber si está descargado. Luego se prende la fuente de energía para así cargar los dos capacitores. El de color verde tiene una capacidad de 4700 microfaradios y el azul de 2200 microfaradios. Tenemos que tener cuidado porque son electrolíticos y tienen polaridad, entonces se pueden sobrecargar. Luego de esto, se mide su voltaje inicial y se presiona el interruptor rojo que da paso a la distribución de cargas, y así se pueden nivelar los dos capacitores, y por último se toma el voltaje de ambos capacitores nuevamente. En el estado inicial, la carga del capacitor 1 equivale a la multiplicación de la capacidad del capacitor 1 por el voltaje medido en voltímetro. La carga del segundo capacitor no existe porque no se ha hecho la redistribución, por eso es 0. En el estado final se encuentra después de haber hecho la distribución de cargas. Es carga 1' porque es la capacidad luego la distribución. Es igual a la capacidad del capacitor 1 por el voltaje prima, que es el voltaje que medimos nuevamente después de la distribución. Y pasa exactamente lo mismo con el capacitor 2, porque ahora con la distribución pasa a tener carga. El objetivo sería comprobar que se distribuyó bien. Entonces la carga 1 del estado inicial, o sea el capacitor lleno, tiene que ser igual a la suma de los dos capacitores luego de la distribución. Se observaron las siguientes medidas. La capacidad del capacitor 1 es 4700 microfaradios. La capacidad del capacitor 2 es 2200 microfaradios. El voltaje inicial del capacitor 1 es 11,33 voltios, que esto se mide del voltímetro. El voltaje final del capacitor 1 es 7,9 voltios. Y el voltaje final del capacitor 2 es 7,9 voltios también, porque se redistribuyó la carga nivelada entre los dos capacitores.
El planteo que daremos es que la carga del capacitor 1 es 4700 microfaradios por 11,33 voltios. Eso daría 0,054 coulomb, que sería el total de la carga. La carga del capacitor 1' sería 4700 microfaradios por 7,9 voltios. Quedaría 0,037 coulomb. Y la carga del capacitor 2' de 2200 microfaradios por 7,9 voltios daría 0,017 coulomb. Suma el resultado de ambos capacitores primas daría lo mismo que el resultado del primer capacitor. Conclusión, podemos observar que efectivamente al distribuir una carga inicialmente concentrada en un solo capacitor hacia ambos, esta se conserva. En el primer capacitor quedan almacenados 0,037 coulomb, mientras que en el segundo almacenará 0,017 coulomb, que sumados son igual a la carga inicial que en el primer capacitor, 54 microcoulomb.